Seamos claros, una reforma al sistema de pensiones que destina 4 de los 6 puntos adicionales de cotizaciones a reparto no es una reforma de pensiones, es, en realidad, un alza de impuestos encubierta. Ministra Jara, tiene la oportunidad de decirle la verdad a los chilenos. Primero, porque esos 4 puntos adicionales de cotizaciones no se destinarán a las cuentas individuales de los trabajadores, sino que a un fondo común. Segundo, porque el gobierno pretende costear con los fondos que se recauden por dicho concepto políticas públicas que deben solventarse con impuestos generales, por ejemplo, el IVA que todos pagamos o el impuesto a la renta, ya que precisamente para eso son los impuestos que nos cobran periódicamente, y no con las cotizaciones de propiedad de los trabajadores. No nos engañemos, el gobierno ha tratado de instalar como una propuesta atractiva que una parte de los 6 puntos adicionales de cotizaciones se destinen a financiar redes de apoyo al cuidado que permitan a madres o padres con hijos bajo su cuidado o custodia no abandonar el mundo laboral, como la sala cuna, otra confesión de que se trata de un impuesto. Por lo mismo, es inadmisible que insistan en cargarle el financiamiento de estas medidas a los trabajadores, sacrificando las cotizaciones de su propiedad, su seguridad a futuro y los abultados montos de plata que desaparecen dentro del Estado. Para costear este tipo de políticas públicas, el gobierno debería terminar con la evasión al Transantiago, finiquitar los programas públicos mal evaluados, impedir las asignaciones directas a fundaciones truchas, acabar con las abultadas horas extras en municipalidades y otros servicios estatales o negarse a condonar el CAE. En efecto, es claro que para el gobierno es más importante hacer engordar la caja estatal para disponerla a su arbitrio que mejorar las pensiones. De lo contrario, no aspiraría a quitarle más plata a los chilenos contra su voluntad, como lo hace su alza de impuestos oculta tras una supuesta reforma de pensiones, sino que recurriría a los recursos que se hacen agua dentro del Estado y no a las cotizaciones de los trabajadores, hipotecando, de paso, su futuro. Además, vale la pena mencionar que, de acuerdo con la encuesta CADEM de octubre del 2023, el 58% de los encuestados prefiere que el 6% de cotizaciones adicionales vayan en su totalidad a las cuentas individuales de los trabajadores. De manera tal que la propuesta del gobierno no solo es contraria al objetivo de mejorar las pensiones de los actuales y futuros jubilados, sino que además es bastante minoritaria entre los ciudadanos, ya que solo un 23% está de acuerdo que aunque una parte de las cotizaciones adicionales vayan a un fondo común. Una alternativa intermedia podría ser que las personas definan qué hacer con el 6% extra. Todo para su cuenta individual, todo para el Estado o una fórmula mixta, pero que lo decidan libremente. Adicionalmente, la encuesta mencionada nos revela que para el 90% de los chilenos es importante que los fondos sean de propiedad del trabajador y heredables, así como también mantener la libertad de elegir entre un administrador estatal o uno privado. Por otro lado, también nos muestra que un 87% comprende que su situación laboral impacta sobre su pensión futura, de manera que podemos concluir no solo que los ciudadanos entienden mayoritariamente que los fondos disponibles en sus cuentas individuales son propios, sino que además constituyen el fruto directo de su trabajo y esfuerzo. Razón cultural determinante para que la derecha chilena no ceda ni un ápice frente al gobierno en este punto clave del proyecto político que promueve la defensa de las ideas de la libertad, que se encuentra en plena concordancia con las aspiraciones ciudadanas y, lo más importante, que es positivo para los trabajadores chilenos. Es realmente lamentable que estemos a tan pocos días de terminar otro año más sin ninguna mejora sustantiva a las pensiones de los actuales jubilados ni una hoja de ruta o plan que permita resolver este problema a quienes nos jubilaremos en el futuro. Aun cuando el presidente Piñera logró aprobar la PGU, aún existen elementos fundamentales para mejorar las pensiones y cuyo diagnóstico se conoce hace más de 15 años. De hecho, es incluso impactante la ceguera política y social y la frivolidad con la que el gobierno ha sacrificado que miles de pensionados accedan hoy a mejores condiciones materiales de subsistencia, al negarse a tramitar separadamente el proyecto para el aumento de la pensión garantizada universal, sobre todo porque lo han hecho por razones meramente políticas, ya que al mantener el aumento de la PGU junto al resto del proyecto de pensiones piensan que pueden presionar a la oposición a votar a favor de que parte de las cotizaciones de los trabajadores se vayan a un fondo común. Es urgente avanzar en materia de pensiones, salud, seguridad, vivienda y educación, pero en materia de pensiones debemos tener presente que el principal objetivo es aumentar las pensiones de manera sustentable, responsable y a largo plazo. Por tanto, es imperativo
estar abiertos a todas las nuevas ideas que permitan mejorarlas, siempre que respeten los principios fundamentales de nuestro sistema, como lo son la propiedad, la libertad y la responsabilidad individual. Todos ellos fuertemente respaldados por la gran mayoría de la ciudadanía, tal como lo hemos revisado en las encuestas de opinión pública aludidas recientemente. En términos más concretos, es clave propiciar que todas las personas coticen de algún modo y no tengan lagunas previsionales. Para ello es una muy buena idea la cotización o ahorro previsional vía consumo, así como también establecer incentivos, por ejemplo, los tributarios, para que quienes tengan ingresos, con independencia de su situación laboral, es decir, si tienen o no un contrato de trabajo, por ejemplo, un conductor de taxis, coticen. En segundo lugar, debemos mejorar la pensión garantizada universal transformándola en lo que se ha denominado PGU objetivo, es decir, una pensión fijada conforme a un determinado porcentaje con respecto a la línea de la pobreza, o bien estableciendo una tasa de reemplazo objetivo bajo definidos niveles de remuneración y después de una cantidad fija de años trabajados y cotizados. En tercer lugar, y sin perjuicio de existir otras buenas ideas en esta materia, debemos aumentar la tasa de cotización obligatoria, pero también abrirnos a la posibilidad de que existan tasas de cotización diferenciadas para, por ejemplo, las empresas pequeñas y medianas, ya que no es positivo que el aumento de la cotización constituya al final del día una barrera a la contratación por parte de las empresas que no cuentan con la espalda financiera para poder hacerlo. Es decir, debemos aumentar la cotización, pero sin que ello constituya un disuasivo a la formalización del empleo o, por el contrario, más bien constituya un factor de promoción del desempleo. Por último, es evidente que existe un gran número de trabajadores de ingresos medios que parecen ocultos en el debate previsional planteado por el gobierno, ya que por una parte, las personas de menos ingresos reciben los aportes del Estado y logran tasas de reemplazo cercanas o superiores a lo que ganaban. Por el contrario, los trabajadores de ingresos medios reciben pensiones con tasas de reemplazo más bajas, cuando son ellos quienes más cotizan. Me refiero a quienes son el jamón del sándwich, ya que se les exige, a través del alza de impuestos del gobierno de Boric, oculta tras la supuesta reforma de pensiones, a que financien las pensiones de los actuales jubilados y los futuros jubilados de menos sueldos, que les llevará a ellos a obtener peores pensiones en el futuro, transformando el sistema en uno que socava los incentivos idóneos para promover un mayor ahorro, instalando los incorrectos, desincentivando el ahorro, lo que es contrario al objetivo de lograr tener un sistema sustentable. Es decir, lógico, la pregunta que se abre con la propuesta del gobierno es ¿para qué voy a ahorrar si cuando no ahorro puedo obtener una mejor pensión? Los políticos deben comprender que uno de los objetivos más importantes de la política es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y en esto, la oportunidad, el momento preciso y la velocidad son súper importantes. 15 años de atraso para mejorar el sistema de pensiones es un exceso intolerable que debe interpelar al gobierno y avergonzar a la política. No hay excusa que valga.